En una fría tarde de otoño de 2023, Javier Moreno, un albañil de 62 años, se enfrentó a una humillación pública que amenazó con destruir lo último que le quedaba, su dignidad. El escenario fue la cafetería más exclusiva de la Finca Dorada, la misma urbanización de lujo que él mismo había diseñado y construido décadas atrás, antes de que una traición lo despojara de todo. Durante 20 largos y agotadores años, su vida había sido un laberinto de andamios, cemento y facturas médicas impagables. Un descenso silencioso desde la cima del éxito arquitectónico, hasta el anonimato del trabajo manual más duro. Sus días consistían en levantar muros en las calles que una vez bautizó, sintiendo el peso de cada ladrillo como un recordatorio de su fortuna perdida y del prestigio evaporado. La ironía era un veneno lento que consumía su espíritu cada amanecer. Sin embargo, su resistencia estaba a punto de ser puesta a prueba, de una forma que nunca imaginó. Todo parecía perdido, un ciclo interminable de esfuerzo y olvido. Hasta que una grieta, no en su alma, sino en el hormigón de su propia creación, le ofreció una única y arriesgada oportunidad de reclamar su historia. Pero ¿cómo puede un hombre soportar el peso de su pasado cada día, en el mismo lugar que simboliza tanto su gloria como su caída? ¿De dónde se saca la fuerza para seguir adelante cuando el mundo que construiste te trata como a un extraño? Antes de contarte cómo un fallo estructural se convirtió en el improbable catalizador de su redención, comenta desde dónde estás viendo esta historia, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la secuencia de decisiones que transformó no solo una vida, sino la percepción de toda una comunidad. El conflicto central de Javier no era simplemente la falta de dinero, o el esfuerzo físico extremo que su cuerpo ya no soportaba con facilidad. El verdadero obstáculo era la carga invisible que llevaba a cuestas. La responsabilidad de cuidar a Elena, su esposa, cuya enfermedad crónica requería un tratamiento costoso y constante que los ahorros de una vida ya no podían cubrir. Cada jornada de 10 horas bajo el sol o la lluvia, cada músculo dolorido al final del día, tenía un único propósito: asegurar que a Elena no le faltara su medicación, que tuviera la atención necesaria. Esta presión financiera era una losa que aplastaba cualquier atisbo de orgullo personal. Él, que una vez gestionó presupuestos millonarios y dirigió a cientos de hombres, ahora contaba cada euro, temiendo la llegada de una nueva factura, de una complicación médica inesperada. Su vida se había convertido en una matemática de la supervivencia, donde su propio bienestar y su historia personal habían sido relegados al último lugar, sacrificados en el altar del amor y el deber. La Finca Dorada no era un simple lugar de trabajo para Javier. Era un fantasma de su vida anterior, un museo viviente de sus logros y su fracaso. Cada mañana al cruzar la garita de seguridad sentía una punzada de amargura. Las mansiones de diseño vanguardista, las calles arboladas con nombres que él mismo había elegido, los jardines perfectamente cuidados, todo era un eco de un pasado glorioso que ya no le pertenecía. Para sus compañeros era solo una obra más, un encargo de ricos. Para Javier, era un diario personal escrito en hormigón y cristal. Recordaba las noches en vela sobre los planos, las discusiones con los ingenieros para encontrar soluciones innovadoras, la satisfacción de ver cómo sus ideas tomaban forma y se convertían en hogares. Ahora, su relación con aquel lugar era puramente física. Se concentraba en la mezcla del cemento, en la perfecta alineación de los ladrillos, en el esfuerzo de sus brazos, para acallar los recuerdos que gritaban en su mente. Trabajar allí no fue una elección, sino una cruel jugarreta del destino. La burbuja inmobiliaria había concentrado las nuevas construcciones y reformas en esa zona, ofreciendo el único trabajo estable para un obrero de su edad. Cada día era un ejercicio de disociación, un intento de separar al arquitecto que fue del albañil que era ahora. Aquel día, la jornada había sido especialmente dura. El viento frío de noviembre se colaba por la ropa de trabajo, y la humedad parecía calarle hasta los huesos. Al terminar, exhausto, Javier decidió permitirse un pequeño lujo, una rutina que se había convertido en su único momento de paz. Un café solo y caliente en la cafetería de la Casa Club. Era un acto de pequeña rebeldía, sentarse durante 10 minutos en un lugar que representaba todo lo que había perdido, simplemente para sentir el calor de la taza entre sus manos agrietadas por el cemento. Su joven aprendiz, Mateo, un chico de apenas 20 años que veía en Javier a una figura paterna, a veces lo acompañaba, pero ese día tenía prisa.
así que Javier entró solo. El contraste era brutal, el interior olía a café caro y pastelería fina, el suelo de mármol brillaba y la clientela vestida con marcas de lujo hablaba en susurros. Él, con sus botas cubiertas de polvo, sus pantalones manchados de yeso y el rostro surcado por el cansancio, era una mancha en un lienzo impecable. Buscó la mesa más apartada, intentando hacerse invisible, esperando solo su dosis de cafeína, antes de emprender el largo viaje en autobús de vuelta a su modesto piso en las afueras. Fue entonces cuando la puerta se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire frío y a Sofía, una joven de unos 30 años cuya familia poseía una de las mansiones más imponentes de la urbanización. Entró riendo con dos amigas, su voz alta y segura resonando en el silencioso local. Al pasar junto a la mesa de Javier, su risa se cortó en seco. Su mirada recorrió a Javier de arriba a abajo con una expresión de puro desdén, como si estuviera observando algo desagradable que se había colado en su espacio vital. Se giró hacia el dueño de la cafetería que estaba detrás de la barra, y sin bajar la voz, para que todos pudieran oírla, espetó: ¿Desde cuándo permitís que gente así entre aquí? Su suciedad va a contaminar el ambiente, esto es un lugar decente. Las palabras cayeron como piedras en un estanque, el silencio se hizo denso, pesado. Las amigas de Sofía soltaron una risita nerviosa. Los demás clientes desviaron la mirada, incómodos, pero nadie dijo nada. Javier se quedó paralizado, con la taza a medio camino de sus labios. El calor que buscaba se convirtió en un frío glacial que le recorrió la espalda. No fue el insulto en sí, sino la total anulación de su persona, reducido a una simple mancha de suciedad. Sintió como todas las miradas se clavaban en él, no con compasión, sino con la curiosidad morbosa de quien presencia una ejecución pública. El tiempo pareció detenerse, cada segundo se estiraba, cargado de una humillación insoportable. Javier bajó la taza lentamente, sus manos temblando ligeramente. No levantó la vista, no quería ver la mezcla de pena y desprecio en los ojos de los demás. Se levantó, caminó con una dignidad que no sentía hasta el mostrador, dejó el dinero exacto del café, y sin decir una palabra, se dirigió hacia la puerta. Cada paso era una batalla contra el impulso de gritar, de defenderse, de explicar quién era él realmente. Pero, ¿qué podía decir? Que las paredes que cobijaban a esa mujer las había diseñado él, que sus manos sucias habían creado la belleza y el lujo que ella daba por sentado. Sería inútil. En ese momento, él no era nadie. Al salir de la cafetería, el aire frío de la tarde le golpeó el rostro, pero no sintió nada. El frío estaba dentro. Caminó hacia la parada del autobús con la cabeza gacha, sintiendo el peso de 20 años de lucha silenciosa desmoronarse por el desprecio de una extraña. La humillación no solo le había dolido, le había hecho dudar de si todo ese sacrificio, toda esa resistencia, había valido la pena. Aquella noche, al llegar a casa, no le contó nada a Elena. Simplemente se lavó las manos con más fuerza de lo habitual, frotando la piel hasta dejarla roja, como si intentara arrancar algo más que el polvo y el cemento. La noche que siguió al incidente en la cafetería fue una de las más largas en la vida de Javier. El trayecto en autobús de vuelta a casa, un viaje que realizaba mecánicamente 2 veces al día, se convirtió en una cámara de tortura. Cada reflejo en la ventanilla le devolvía la imagen de un hombre derrotado, cubierto de un polvo que ya no era solo de cemento, sino también de vergüenza. Las palabras de Sofía se repetían en su mente en un bucle cruel, cada vez con más fuerza, cada vez más hirientes. No era la primera vez que sentía el desdén de los residentes de la finca dorada, pero nunca había sido tan directo, tan público. La indiferencia de los demás clientes, su silencio cómplice, fue casi peor que el propio insulto. Le confirmaron lo que llevaba 20 años sospechando, que se había vuelto invisible, una pieza anónima del engranaje que mantenía en funcionamiento su mundo de lujo. Al llegar a su modesto piso, su primer instinto fue ir directo al baño. Allí, bajo el chorro de agua fría, se frotó las manos con una ferocidad inusitada, usando un cepillo de cerdas duras hasta que la piel se enrojeció y casi sangró. No intentaba limpiar la suciedad del trabajo, intentaba arrancar la mancha de la humillación, un estigma que sentía grabado a fuego en su piel, en su alma. Era el peso acumulado de 2 décadas de sacrificios, de sonrisas forzadas y de una dignidad erosionada día a día, que de repente se había vuelto insoportable.
Cuando por fin salió del baño, con las manos doloridas pero aparentemente limpias, encontró a Elena esperándole en la pequeña cocina. Ella le sonrió, ajena a la tormenta que se libraba en su interior. Le sirvió un plato de sopa caliente, el único lujo que podían permitirse con regularidad. Javier comió en silencio, incapaz de mirarla a los ojos. ¿Cómo explicarle que el hombre que se sentaba frente a ella, el arquitecto brillante con el que había construido una vida de sueños, había sido tratado como basura, en el mismo lugar que él había creado? Contárselo sería transferirle una parte de su dolor, una carga que el frágil estado de salud de Elena no debía soportar. Así que calló, como había hecho tantas otras veces. Se tragó la amargura junto con la sopa, sintiendo cómo el nudo en su garganta se hacía más y más apretado. Después de cenar, mientras Elena organizaba sus pastillas para el día siguiente en un pequeño pastillero semanal, un ritual que era un recordatorio constante de la precariedad de su situación, Javier fingió revisar unas facturas sobre la mesa. Pero su mente no estaba en los números. Estaba en la cafetería, reviviendo la escena una y otra vez, preguntándose si había hecho lo correcto al marcharse en silencio, o si su retirada había sido en realidad el acto final de su rendición. La injusticia de la situación era abrumadora. Él había construido palacios para otros, pero ahora vivía atrapado en una prisión de silencio y necesidad. La mañana siguiente, el despertador sonó a las 4:30, como cada día laborable desde hacía casi 20 años. Pero ese día, el sonido no fue solo una llamada a la rutina, sino una sentencia. El cuerpo de Javier, un mapa de dolores crónicos y cicatrices del oficio, se reveló. Cada articulación parecía gritar en protesta. El dolor en la espalda baja era una punzada constante, y sus rodillas crujían al levantarse de la cama. Normalmente, superaba estas molestias con una disciplina férrea, centrándose en el objetivo del día: ganar lo suficiente para la medicación de Elena, para la siguiente factura de la luz, para la comida. Sin embargo, la humillación del día anterior había minado esa reserva de voluntad. Por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si tenía la fuerza para enfrentarse a otro día en la finca dorada. Mirarse en el espejo del baño fue un ejercicio de autocastigo. Vio el rostro de un hombre de 62 años que aparentaba 10 más, surcado por arrugas profundas que no eran solo fruto del sol y el esfuerzo, sino también de la preocupación y la tristeza. Vio sus manos, todavía rojas e hinchadas. Y en sus propios ojos vio el reflejo del hombre que Sofía había descrito, alguien sucio, fuera de lugar. La barrera psicológica que había construido durante años para separar su identidad pasada de su presente, se había hecho añicos. Ahora el arquitecto y el albañil eran la misma persona, y ambos estaban rotos. Al llegar a la obra, el ambiente era distinto. La noticia del incidente en la cafetería, aunque nadie lo mencionara directamente, flotaba en el aire. Mateo, su joven aprendiz, evitaba su mirada, moviéndose a su alrededor con una torpeza que delataba su incomodidad y su vergüenza por no haber sabido cómo reaccionar. Los demás obreros, hombres curtidos y acostumbrados a ser tratados como parte del paisaje, lo miraban con una mezcla de lástima y resignación. Para ellos lo que había ocurrido era simplemente una manifestación más explícita del desprecio, que sentían a diario de forma velada. «No hay que hacerles caso, Javier», le dijo uno de los veteranos, dándole una palmada en la espalda que pretendía ser de apoyo, pero que solo sirvió para subrayar su impotencia. Javier asintió, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Intentó sumergirse en el trabajo, en el ritmo físico de mezclar el mortero, de colocar cada ladrillo con la precisión milimétrica que lo caracterizaba. Pero sus movimientos eran mecánicos, desprovistos de la concentración y el orgullo silencioso que solía poner en su labor. Cada coche de lujo que pasaba, cada residente que lo miraba desde la distancia, se convertía en un juez. La finca dorada ya no era el fantasma de su éxito pasado, se había transformado en el escenario de su humillación presente, un recordatorio constante de su lugar en el nuevo orden de las cosas. La presión financiera, que siempre había sido una constante sorda en su vida, ahora gritaba en su cabeza. La enfermedad de Elena era una batalla sin tregua, y cada caja de su tratamiento especializado costaba más de lo que Javier ganaba en una semana de trabajo extenuante. Su sueldo de albañil apenas cubría lo esencial. Hacía años que habían vendido todo lo que tenía valor de su vida anterior. El coche, las joyas de Elena, los cuadros,
e incluso la valiosa colección de libros de arquitectura de Javier, vendidos a peso a un librero de segunda mano que no tenía idea de su verdadero valor. Vivían al día, en un equilibrio financiero tan frágil que cualquier imprevisto, una visita extra al médico, una avería en un electrodoméstico, podía hacer que todo se derrumbara. Javier llevaba un registro mental obsesivo de cada euro que entraba y salía. Sabía exactamente cuántas horas extra necesitaba para cubrir la factura del gas, cuántos sacos de cemento equivalían a la consulta del especialista. Esta contabilidad de la miseria lo consumía, dejándole sin espacio mental para nada más. La humillación en la cafetería se sumaba a esta carga, no como un problema nuevo, sino como la confirmación de su fracaso. No solo había perdido su fortuna, había perdido la capacidad de protegerse a sí mismo y a su familia de la crueldad del mundo. Se sentía atrapado, sin salidas, condenado a trabajar hasta que su cuerpo dijera basta en un lugar que le recordaba cada segundo lo que le habían arrebatado. El colapso de su vida no había sido un evento repentino, sino una lenta demolición que había durado 2 décadas. La traición de su socio no solo le costó la empresa, le robó la confianza en los demás y en sí mismo. Durante los primeros años, intentó reinventarse. Envió currículums a estudios de arquitectura, pero a su edad y sin contactos, nadie quería contratar a un arquitecto del viejo mundo. Intentó montar un pequeño negocio de reformas, pero la crisis económica se lo llevó por delante. Cada puerta que se cerraba era un golpe más a su autoestima. La albañilería no fue una elección, sino el último refugio, un retorno a los orígenes, al oficio que su padre le había enseñado de niño. Al principio, lo vio como algo temporal, una forma de sobrevivir mientras las cosas mejoraban. Pero los meses se convirtieron en años, y los años en décadas. El trabajo físico para el que su cuerpo ya no estaba preparado empezó a pasar factura. Las lesiones se hicieron crónicas. La fatiga se volvió una compañera inseparable. Lo más doloroso era ver el impacto que todo esto tenía en Elena. Aunque ella nunca se quejaba, él veía la tristeza en sus ojos cada vez que llegaba a casa exhausto, con las manos destrozadas y el espíritu por los suelos. Se sentía culpable. Culpable por no poder darle la vida que merecía, culpable por haber confiado en la persona equivocada, culpable por no haber sido más fuerte, más astuto. La humillación pública fue la gota que colmó el vaso, el momento en que toda esa culpa, frustración y dolor acumulados salieron a la superficie de la forma más brutal. Los días que siguieron fueron un descenso a un pozo de apatía. Javier se movía como un autómata. Cumplía con su trabajo pero sin el esmero que lo definía. Sus compañeros lo notaron. Mateo intentó varias veces iniciar una conversación, preguntarle por detalles técnicos de la obra, un tema que antes iluminaba el rostro de Javier. Pero ahora solo recibía respuestas monosilábicas. La pequeña luz de orgullo profesional que había logrado mantener viva en medio de la adversidad parecía haberse extinguido. Una tarde, mientras trabajaba en el andamio de una de las nuevas mansiones, sus manos, normalmente tan firmes, temblaron. Una paleta cargada de mortero resbaló y cayó al vacío, estrellándose a pocos centímetros de donde estaba trabajando otro obrero. El grito de susto de su compañero lo sacó de su letargo. El encargado de la obra se acercó, con el ceño fruncido. «Moreno, ¿qué te pasa? Un error así te puede costar el puesto, o algo peor». Javier solo pudo murmurar una disculpa. En ese momento, al borde del andamio, mirando la urbanización que se extendía a sus pies, sintió un vértigo que no era físico. Era el vértigo del abismo. Se vio a sí mismo como un funambulista que había perdido el equilibrio, a punto de caer. La idea de abandonar, de simplemente dejarlo todo y desaparecer, cruzó su mente como una tentación peligrosa. Ya no le quedaban fuerzas para seguir fingiendo. El mundo que había construido lo estaba empujando hacia el borde. Y por primera vez, no estaba seguro de querer resistir. Aquella sensación de estar al borde del abismo persistió durante varios días. Una niebla densa que envolvía a Javier y lo aislaba de todo. Se movía por la obra con una lentitud deliberada, como si cada gesto requiriera un esfuerzo monumental. Sus compañeros, sintiendo la profundidad de su herida, le daban espacio, creando un círculo de silencio a su alrededor. Pero fue en Mateo donde el veneno de la humillación encontró un segundo huésped.
El joven, que hasta entonces había sido un torbellino de energía y preguntas, se había vuelto taciturno y torpe. Su admiración por Javier se había transformado en una especie de piedad avergonzada. Dejó de preguntar, de observar. Simplemente cumplía con sus tareas con una desgana que bordeaba la insubordinación. El punto de quiebre llegó un viernes por la tarde, al final de la semana más larga y gris que ambos recordaban. Mientras recogían las herramientas, Mateo, con un movimiento brusco, arrojó su paleta al suelo. El sonido metálico resonó en el silencio. «Lo dejo, Javier», dijo, con la voz quebrada por una mezcla de rabia y resignación. «No puedo más, esto no es vida». Tenían razón en esa cafetería. Para ellos, solo somos suciedad que se puede limpiar al final del día. Mi padre quiere que estudie, que sea alguien. Mi tiene razón. No quiero acabar como... No terminó la frase, pero no hizo falta. El insulto implícito, nacido de su propia desesperación, flotó entre ellos, más doloroso que cualquier palabra que Sofía pudiera haber pronunciado. Las palabras de Mateo golpearon a Javier con la fuerza de un mazazo. En los ojos del joven, nublados por la frustración y la vergüenza, no vio un aprendiz desilusionado, vio un espejo. Vio su propia retirada silenciosa de la cafetería, su propia aceptación pasiva del desprecio. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa y repentina, de que su silencio no había sido un acto de dignidad, sino de rendición. Al no defenderse, al no reclamar su lugar, no solo se había fallado a sí mismo, sino que había validado la cruel jerarquía, que ahora estaba aplastando el espíritu de aquel chico. Había permitido que la narrativa de Sofía se convirtiera en la verdad. El recuerdo de su propio padre, un albañil orgulloso que le enseñó a ver la nobleza en la transformación de la materia, en la creación de algo duradero a partir del polvo y el agua, le quemó por dentro. ¿Qué diría su padre si lo viera ahora, permitiendo que un joven abandonara el oficio no por falta de vocación, sino por falta de respeto? En ese instante, la humillación personal se transformó en una responsabilidad ineludible. El dolor, que lo había paralizado, comenzó a mutar, a convertirse en una energía fría y afilada. Comprendió que su lucha ya no era solo por su supervivencia o por el tratamiento de Elena. Ahora tenía que luchar por el significado de su trabajo, por la dignidad de cada hombre y mujer que, como él, construía el mundo con sus manos. Al día siguiente, un sábado, Javier se despertó antes del amanecer, pero no por la costumbre de ir a trabajar. Se vistió con ropa limpia y salió a caminar. Sus pasos, por primera vez en mucho tiempo, no lo llevaron hacia la parada del autobús, sino que lo adentraron en el corazón de la finca dorada. El sol de la mañana comenzaba a dorar las fachadas de las mansiones, y el silencio era casi absoluto. Pero Javier ya no veía el lugar como un monumento a su fracaso. Lo recorrió con la mirada del arquitecto que había vuelto de un largo exilio. Empezó a observar los detalles, a analizar las estructuras. Vio el modo en que la luz incidía sobre los porches que él había diseñado para capturar el sol de invierno. Notó el envejecimiento de los materiales, la pátina que el tiempo había depositado sobre la piedra, exactamente como lo había previsto en sus bocetos originales. Se detuvo frente a una de las primeras casas que construyó, recordando la batalla que libró con los ingenieros para aprobar un diseño de cubierta que en su momento parecía una locura, y que ahora era un icono de la urbanización. La finca dorada dejó de ser su prisión y se convirtió en su testimonio, un libro de piedra y hormigón que contaba su verdadera historia. Su dolor no había desaparecido, pero ahora estaba anclado a un propósito. No buscaría venganza, sino reivindicación. Y su única arma era la verdad de su propia creación. El lunes, Javier llegó a la obra con una nueva luz en la mirada. Mateo ya estaba allí, con la intención de comunicar su renuncia al encargado, pero al ver a Javier, dudó. El hombre que tenía delante no era el fantasma derrotado de la semana anterior. Había una calma, una solidez en su postura que resultaba casi intimidante. En lugar de comenzar la jornada como de costumbre, Javier tomó a Mateo del brazo y lo llevó a un rincón apartado de la obra, donde se estaba levantando un nuevo muro perimetral. «Mira esto», le dijo señalando la base. «Están usando un tipo de hormigón más barato. Ahorran unos euros ahora, pero en 10 años, con las heladas de la sierra, empezarán a aparecer fisuras. El muro original que rodea la finca lo diseñé con una mezcla específica, con aditivos para soportar los cambios de temperatura». Javier continuó,
explicando con una precisión asombrosa los detalles técnicos del drenaje subterráneo, la importancia de la junta de dilatación cada ciertos metros, y cómo la orientación del muro afectaba a su durabilidad. No era una lección de albañilería. Era una clase magistral de arquitectura e ingeniería impartida por un maestro. Mateo escuchaba, fascinado. Por primera vez, veía más allá de los ladrillos y el cemento. Veía la inteligencia, la previsión y el arte que había detrás. La idea de que ser obrero es ser menos que nada, comenzó a desmoronarse frente a la abrumadora evidencia del conocimiento de Javier. A partir de ese día, cada jornada se convirtió en una lección. Javier transformó el andamio en un aula y la obra en un laboratorio. Mientras trabajaban, le enseñaba a Mateo a leer los edificios. Le mostraba cómo identificar la calidad de los materiales con solo tocarlos, cómo prever problemas estructurales observando la distribución de las cargas, cómo entender la lógica invisible que sostenía la belleza visible de las mansiones. Ya no se limitaba a ejecutar órdenes, explicaba el porqué de cada acción. El peso no se sostiene solo con fuerza, Mateo, se sostiene con inteligencia, le repetía. Este cambio no pasó desapercibido. Los otros obreros, que al principio observaban con curiosidad, empezaron a acercarse, a escuchar. Javier nunca mencionó su pasado, pero su autoridad emanaba de su conocimiento. Dejó de ser el viejo Moreno, para convertirse en una fuente de consulta. Su trabajo recuperó la meticulosidad de antaño, pero ahora estaba impregnado de una nueva intención. Cada ladrillo que colocaba, cada superficie que alisaba, era un acto de reafirmación. Estaba reconstruyendo su propia dignidad, ladrillo a ladrillo, y al mismo tiempo, estaba construyendo un puente de respeto para la próxima generación, encarnada en su joven aprendiz. Mateo ya no hablaba de abandonar. En su lugar, había vuelto a hacer preguntas. Pero ahora eran más profundas, más inteligentes. Estaba aprendiendo no solo un oficio, sino el valor intrínseco del mismo. Sin embargo, esta transformación interna no borraba la realidad externa. El miedo a una nueva humillación seguía latente. Cada vez que pasaba cerca de la cafetería, Javier sentía una punzada de ansiedad. Evitaba cruzar su mirada con la de los residentes, consciente de que, a sus ojos, seguía siendo solo un albañil con la ropa sucia. La presión económica tampoco había disminuido. Las facturas de Elena seguían llegando con una puntualidad implacable, y su sueldo seguía siendo insuficiente. La diferencia era que ahora esa lucha tenía un nuevo significado. No era solo una carrera por la supervivencia, sino una defensa de su legado. Comenzó a llevar consigo una pequeña libreta, la misma que usaba en sus años de arquitecto. En ella, con una letra precisa que contrastaba con sus manos callosas, empezó a documentar las deficiencias que observaba en las nuevas construcciones y reformas, materiales de baja calidad, atajos en los procesos, desviaciones de los diseños originales que comprometían la seguridad a largo plazo. No sabía muy bien por qué lo hacía, pero sentía la necesidad de dejar constancia. Era como si estuviera preparando un informe para un cliente que ya no existía, o quizás, para un tribunal que solo estaba en su conciencia. Era su forma de proteger la finca dorada de la ignorancia y la codicia de sus nuevos dueños, incluso si ellos nunca lo sabrían. La primera validación externa de su nuevo camino, llegó de la forma más inesperada. Una mañana, el encargado de la obra, un hombre pragmático y de pocas palabras llamado Raúl, se encontró con un problema que estaba retrasando todo el trabajo en una de las mansiones. Una filtración de agua en una terraza de nueva construcción, parecía imposible de localizar, y los supuestos expertos que habían contratado no daban con la solución. Desesperado y bajo la presión del propietario, Raúl vio a Javier trabajando cerca. Recordando las conversaciones técnicas que había oído de lejos, se acercó a él, casi a regañadientes. «Moreno, usted que parece que sabe de todo, ¿se le ocurre algo?» Javier dejó sus herramientas, se secó el sudor de la frente y caminó hacia la terraza. La examinó durante unos minutos en silencio, tocando las baldosas, observando la inclinación, la posición de los desagües. Luego, con una seguridad pasmosa, señaló un punto concreto en la junta con la pared. El problema no es la impermeabilización, es el diseño del vierteaguas. El agua rebota contra el muro y se filtra por aquí. No se ve porque lo hace por dentro, hay que cambiar la pieza y darle más pendiente.
Raúl, escéptico pero sin mejores opciones, ordenó seguir la indicación de Javier. Unas horas después, el problema estaba resuelto. Esa tarde Raúl se acercó a Javier, y sin mirarlo directamente le dijo: «Buen trabajo, Moreno. Tenías razón». No fue un cumplido efusivo, pero para Javier, esas palabras fueron el primer ladrillo en la reconstrucción de su nombre. Aquel reconocimiento de Raúl, por escueto que fuera, actuó como una llave que abría una puerta que Javier creía sellada para siempre, la de su propia autoridad profesional. Ya no era solo el viejo albañil, se había convertido en un recurso, una fuente de conocimiento práctico que superaba con creces los manuales y los planos simplificados que manejaban los nuevos constructores. La dinámica en la obra cambió de forma sutil pero profunda. Raúl comenzó a consultarle antes de tomar decisiones sobre problemas imprevistos, a menudo con un disimulado: «¿Y usted qué opina, Moreno?». Los demás obreros, que antes lo veían con una mezcla de respeto y lástima, empezaron a observarlo con admiración. Veían en él no solo a un maestro del oficio, sino la encarnación de una forma de trabajar en peligro de extinción, una donde la calidad y el orgullo prevalecían sobre la prisa y el ahorro mal entendido. Javier, por su parte, aceptó este nuevo rol con una humildad que desarmaba. No buscaba poder, sino eficacia. Su libreta se llenó de anotaciones cada vez más detalladas, croquis dibujados a mano alzada, y cálculos que realizaba durante su pausa para el almuerzo. Estaba creando, sin saberlo, un archivo paralelo de la finca dorada, el registro de sus debilidades ocultas, una auditoría silenciosa de la negligencia que amenazaba con erosionar los cimientos de su propia creación. Sin embargo, esta nueva autoridad moral y profesional no pagaba las facturas. La realidad de su vida fuera de la obra seguía siendo una lucha diaria contra la precariedad. Justo cuando empezaba a recuperar una parte de su identidad perdida, el destino le asestó otro golpe. Una visita rutinaria de Elena al especialista trajo malas noticias. Su tratamiento habitual estaba perdiendo eficacia, y necesitaba cambiar a un nuevo fármaco, uno de última generación cuyo coste era casi el doble. La noticia cayó sobre Javier como una losa de hormigón. De repente, el respeto de sus compañeros y la satisfacción de resolver problemas técnicos parecían lujos irrelevantes frente a la cruda matemática de la supervivencia. Pasó noches en vela, con la calculadora del móvil en la mano, intentando estirar su exiguo sueldo de formas imposibles. La ansiedad, que había logrado mantener a raya gracias a su renovado propósito, volvió con una fuerza devastadora. Se sentía atrapado en una cruel paradoja. Era lo suficientemente brillante como para identificar fallos millonarios en mansiones de lujo, pero era demasiado pobre para garantizar la salud de la persona que más amaba en el mundo. La humillación de la cafetería había sido un ataque a su dignidad. Esta nueva crisis era un asalto directo a su capacidad como protector, como marido. El peso del mundo parecía volver a sus hombros, amenazando con aplastar la frágil estructura de su recién recuperada fortaleza. La desesperación, sin embargo, a menudo es la madre de la audacia. Javier comprendió que trabajar más duro físicamente ya no era una opción. Su cuerpo estaba en el límite. Tenía que encontrar una forma de que su conocimiento, su verdadero capital, se tradujera en ingresos. La oportunidad, o más bien, la necesidad, le hizo fijarse en un problema recurrente, que afectaba a varias de las mansiones más nuevas. Un deficiente aislamiento térmico que disparaba las facturas de calefacción en invierno. Recordaba perfectamente haber diseñado para la finca dorada un sistema de doble cámara con aislantes específicos, previendo el clima de la Sierra de Madrid. Pero los nuevos constructores, para ahorrar costes, habían utilizado materiales de inferior calidad, y habían simplificado la instalación. Javier pasó un fin de semana entero en la biblioteca pública, consultando catálogos de materiales modernos y normativas de eficiencia energética. Con esa información, redactó un informe técnico de apenas 3 páginas. No era una queja, sino una propuesta de solución, un método de inyección de espuma de poliuretano de alta densidad, mínimamente invasivo y altamente eficaz, que solucionaría el problema con un coste razonable. Detalló el proceso, los materiales y una estimación de ahorro energético a largo plazo. Era un documento impecable, digno de un consultor de primer nivel, escrito con la letra temblorosa de un hombre cuyas manos estaban hechas al cemento. Con el informe en una carpeta de plástico para protegerlo del polvo de la obra, Javier se lo entregó a Raúl.
Su intención era que el encargado lo hiciera llegar a la administración de la comunidad de propietarios, quizás como una propuesta anónima de mejora. Raúl leyó el documento con atención, asintiendo con la cabeza ante la lógica aplastante de los argumentos. «Esto es brillante, Moreno, de verdad que lo es», admitió. Pero su pragmatismo se impuso a su admiración. «¿Pero quién nos va a hacer caso a nosotros? Lo pasaré al jefe de proyecto, pero ya te digo que esto acabará en una papelera. Para ellos, somos los que ponemos ladrillos, no los que pensamos. Si proponemos esto, pensarán que queremos sacar tajada, o peor, se reirán de nosotros». Las palabras de Raúl fueron proféticas. El informe fue ignorado. Un par de semanas después, Javier vio a un equipo de una empresa especializada, intentando solucionar el problema de aislamiento en una de las casas con un método mucho más caro e ineficaz. La frustración fue inmensa. Una vez más, su conocimiento chocaba contra un muro, no de hormigón, sino de prejuicios. Se dio cuenta de que la verdad, por muy sólida que fuera, no era suficiente si la voz que la pronunciaba no era considerada digna de ser escuchada. Era la misma lección de la cafetería, pero a una escala mucho mayor y con consecuencias económicas directas. Aquel fracaso, en lugar de hundirlo, le enseñó una lección fundamental: no podía luchar solo ni desde arriba. Si la jerarquía oficial no lo escuchaba, tendría que construir su propia red de influencia desde la base. Cambió de estrategia. Dejó de centrarse en los grandes informes y empezó a trabajar en las pequeñas alianzas. Durante las pausas, se sentaba con los electricistas, los fontaneros, los carpinteros. En lugar de dar órdenes, compartía conocimiento. Les explicaba cómo una correcta instalación del aislamiento alrededor de las cajas de registro podía evitar puentes térmicos, o cómo la elección de un tipo específico de sellador en las juntas de las ventanas podía prevenir filtraciones de aire. No hablaba como un arquitecto, sino como un artesano más, usando un lenguaje que todos entendían. Estaba creando una cultura de la excelencia en la obra, un compromiso colectivo con el trabajo bien hecho que iba más allá de lo que exigían los planos. Este ejército silencioso de profesionales empezó a implementar pequeñas mejoras, casi imperceptibles para los supervisores, pero que marcaban una diferencia enorme en la calidad final de las viviendas. Era una rebelión silenciosa, una conspiración de la calidad contra la mediocridad impuesta por el presupuesto. Javier no estaba ganando más dinero, pero estaba forjando algo mucho más valioso: una comunidad basada en el respeto mutuo y el orgullo profesional. La reputación de Javier comenzó a extenderse como una onda expansiva, primero entre los trabajadores de distintas cuadrillas, y luego, inevitablemente, llegó a oídos de algunos propietarios. Uno de ellos era un ingeniero industrial jubilado llamado Don Ricardo, un hombre observador y meticuloso, que visitaba su casa en construcción casi a diario. Don Ricardo notó la diferencia en la calidad de los acabados y la lógica de ciertas soluciones constructivas que no estaban en los planos originales. Un día, intrigado, preguntó directamente a Raúl quién era el responsable de esas mejoras. Raúl, sin dudarlo, señaló a Javier, que estaba revisando la plomada de un muro a pocos metros de distancia. Don Ricardo se acercó a Javier y, en lugar de hablarle con la condescendencia habitual de los propietarios, le hizo una pregunta técnica sobre la dilatación de los materiales del suelo radiante. Javier le respondió con una precisión y una profundidad que dejaron al ingeniero asombrado. Tuvieron una conversación de casi media hora, un diálogo entre iguales sobre física de materiales y transferencia de calor. Al despedirse, don Ricardo le estrechó la mano, una mano cubierta de callos y polvo, y le dijo: «Señor Moreno, es un privilegio tener a alguien con sus conocimientos en esta obra. Hoy he aprendido más que en muchas reuniones de ingenieros». Esa validación, venida de un experto, fue como un bálsamo para el alma herida de Javier. Impulsado por estos pequeños triunfos y por la creciente red de apoyo entre sus compañeros, la perspectiva de Javier sobre la finca dorada se amplió. Ya no se limitaba a las casas individuales en las que trabajaba. Su preocupación se extendió a la integridad estructural de todo el complejo, su creación. Durante los fines de semana, en lugar de descansar su maltrecho cuerpo, recorría a pie el perímetro de la urbanización. Con su mirada de arquitecto, evaluaba el estado de los muros de contención, los sistemas de drenaje pluvial, la compactación del terreno en las laderas.
Era una inspección autoimpuesta, un acto de responsabilidad que nadie le había pedido, y por el que nadie le pagaría. Fue durante una de estas caminatas, en una zona apartada cerca del gran muro que sostenía la ladera principal, donde se construían las mansiones más grandes, cuando algo captó su atención. Era casi imperceptible para un ojo no entrenado, una finísima fisura en forma de tela de araña en la base del hormigón, acompañada de un ligero, casi milimétrico, hundimiento del terreno circundante. No había ninguna señal de alarma evidente, ningún peligro inminente, pero el instinto de Javier, forjado en miles de horas sobre planos y a pie de obra, le gritó que algo estaba fundamentalmente mal. Aquella grieta no era un simple defecto estético. Era el primer síntoma de un fallo catastrófico que se gestaba en silencio, en las entrañas de la Tierra que él mismo había modelado 20 años atrás. El destino a menudo teje sus hilos con una ironía cruel y precisa. La grieta que Javier había detectado era en efecto el presagio de un desastre. 2 semanas después de su descubrimiento, mientras la Junta de Propietarios de la Finca Dorada celebraba su reunión trimestral en el Salón de Actos de la Casa Club, el mismo edificio de la Cafetería de la Humillación, un informe urgente interrumpió el orden del día. Sofía estaba en medio de una queja airada sobre la calidad del césped en las zonas comunes cuando el administrador de la finca entró, pálido como el papel. Un equipo de mantenimiento, realizando una inspección rutinaria, había confirmado la existencia de una fisura significativa en el muro de contención principal, el que sostenía la ladera donde se erigían las mansiones más costosas, incluida la de la familia de Sofía. El informe inicial, leído en voz alta con un temblor perceptible, hablaba de un riesgo estructural severo, y recomendaba una evaluación inmediata por parte de ingenieros especializados. El murmullo de desdén que acompañaba la queja de Sofía se transformó en un silencio denso y cargado de pánico. De repente, el color del césped parecía un problema ridículamente insignificante. La realidad, en forma de una posible catástrofe geológica, acababa de derribar la puerta de su mundo protegido. El pánico se convirtió rápidamente en un caos mal disimulado. Se hicieron llamadas frenéticas, y en menos de una hora, un equipo de ingenieros de una prestigiosa consultora se presentó en el lugar. Eran hombres de trajes caros y portafolios de cuero, que desplegaron sus ordenadores portátiles y drones, con una parafernalia que pretendía infundir confianza. Sin embargo, tras examinar la grieta, ahora visiblemente más grande, y analizar los datos preliminares, sus rostros reflejaban incertidumbre. Hablaban en un lenguaje técnico y evasivo sobre estudios geotécnicos complejos, modelos de simulación, y soluciones de anclaje que requerirían meses de planificación. Sus propuestas eran lentas, exorbitantemente caras, y lo peor de todo, no ofrecían ninguna garantía de éxito inmediato. La montaña no iba a esperar a sus simulaciones por ordenador. Cada hora que pasaba, el riesgo de un deslizamiento de tierra aumentaba. Sofía, cuya arrogancia se había disuelto en un miedo tangible, les gritaba, exigiendo respuestas que no tenían. La escena era un teatro del absurdo. Los hombres más cualificados sobre el papel, con sus títulos y su tecnología, eran impotentes ante una herida abierta en la tierra, incapaces de leer el lenguaje simple y brutal del hormigón y la gravedad. Mientras la élite de la Finca Dorada se sumía en la indecisión, Mateo, que trabajaba con su cuadrilla en una reforma cercana, escuchó los rumores, corrió hacia el lugar de la crisis y vio la grieta. Inmediatamente, las lecciones de Javier resonaron en su cabeza como una campana de alarma. Vio a los ingenieros con sus tablets, perdidos, y comprendió que solo había una persona en toda la urbanización que podía entender lo que estaba pasando. Sin pensarlo 2 veces, dejó caer sus herramientas y corrió a buscar a su mentor. Lo encontró en el otro extremo de la obra, almorzando en silencio, sentado sobre un palé de ladrillos. «Javier, tienes que venir. El muro grande, el de la ladera, se está rompiendo. Hay ingenieros pero no saben qué hacer. Están asustados», le dijo, sin aliento. Javier levantó la vista, y en sus ojos no había sorpresa, sino una profunda y melancólica confirmación. Se levantó lentamente, se sacudió el polvo de los pantalones, y con la calma de quien ha previsto la tormenta mucho antes de que se formaran las nubes, siguió a Mateo. No corría. Caminaba con un paso firme y deliberado, como si se dirigiera a una cita con su propio pasado, una cita que llevaba 20 años esperando.
La llegada de Javier a la escena fue un momento de pura disonancia. Un hombre de 62 años, con la ropa cubierta de polvo de cemento y las manos curtidas por el trabajo, se abrió paso entre un grupo de millonarios ansiosos e ingenieros perplejos. Las miradas que recibió iban desde la indiferencia hasta el desprecio abierto. Sofía, al verlo, puso los ojos en blanco con un gesto de fastidio, como si la presencia de un simple obrero fuera la última ofensa en un día ya terrible. «¿Y este qué hace aquí? Que alguien lo saque, por favor», espetó al administrador. Pero Javier no la miró. Sus ojos estaban fijos en el muro. Ignorando las protestas y los murmullos, se acercó a la grieta. No usó ningún instrumento. Simplemente, apoyó su mano sobre el hormigón, como un médico palpando a un paciente. Cerró los ojos por un instante, sintiendo las vibraciones, la tensión silenciosa del material. Recorrió la fisura con la yema de sus dedos, notando su profundidad, su textura. Luego, se agachó y examinó el suelo, la forma en que la hierba se había hundido, la humedad que emanaba de la base. Su silencio era más elocuente que todas las discusiones técnicas de los expertos. Era la comunión de un creador con su creación herida. Cuando por fin se irguió, se giró hacia el grupo. Todas las miradas estaban puestas en él, cargadas de escepticismo. Con una voz grave y tranquila, que cortó el aire tenso, comenzó a hablar. El problema no es la grieta. Eso es solo el síntoma. El problema es la presión hidrostática. Cuando diseñé este muro hace 20 años, instalé un sistema de drenaje subterráneo a 5 metros de profundidad, para aliviar la presión del agua del acuífero en temporada de lluvias. Alguien, probablemente durante la construcción de la nueva fase de mansiones, ha debido de perforar y bloquear el colector principal para ahorrar costes en la cimentación. El agua ya no tiene salida y está empujando la base del muro desde dentro. No están luchando contra una grieta, están luchando contra el peso de la montaña. Su explicación fue tan clara, tan lógica y tan precisa, que los ingenieros se quedaron mudos. Prosiguió, describiendo la única solución viable. No necesitan anclajes. Necesitan liberar la presión. Hay que excavar de inmediato en este punto exacto, y señaló un lugar a 20 metros de la grieta, para encontrar el colector original y crear un aliviadero de emergencia. Tienen menos de 48 horas antes de que la estructura ceda por completo. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Los ingenieros intercambiaron miradas, una mezcla de asombro y vergüenza. Lo que Javier acababa de describir, no estaba en ningún plano reciente, pero tenía una lógica aplastante. El presidente de la comunidad, un banquero acostumbrado a tomar decisiones rápidas, lo miró fijamente y le preguntó con un tono que ya no era condescendiente, sino de pura necesidad. ¿Y cómo puede usted estar tan seguro? Javier sostuvo su mirada. El viento levantó una nube de polvo a su alrededor, enmarcando su figura solitaria. Dejó pasar unos segundos, permitiendo que el peso de su conocimiento llenara el espacio. Y entonces, con una calma que era a la vez una reivindicación y una sentencia, pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Estoy seguro, dijo, con su voz resonando con el eco de 2 décadas de silencio. Porque este muro lo diseñé yo. Mi nombre es Javier Moreno, y yo construí este lugar. El impacto de la revelación fue total, absoluto. El albañil anónimo, el hombre sucio de la cafetería, se había transformado ante sus ojos en el arquitecto fundador, en el único hombre que podía salvarlos de su propia negligencia. La conmoción fue tan profunda que nadie pudo articular palabra durante casi un minuto. Sofía se quedó pálida, con la boca entreabierta, la humillación de su propia ignorancia reflejada en sus ojos. Vio pasar ante ella, como un relámpago, la escena de la cafetería, sus palabras crueles, su desprecio. Y ahora, el objeto de su burla, era su única esperanza. Los propietarios, que minutos antes lo habrían ignorado, lo miraban con una mezcla de incredulidad y una veneración repentina. Los ingenieros, despojados de su autoridad, parecían estudiantes ante un maestro. Fue don Ricardo, el ingeniero jubilado, quien rompió el silencio. Se acercó a Javier, le puso una mano en el hombro, y con una voz cargada de respeto, dijo: «Señor Moreno, tiene usted toda la razón, es la única explicación lógica.
Desde la distancia, Mateo y los demás obreros, que habían observado toda la escena, sintieron una oleada de orgullo que les recorrió el cuerpo. No era solo la victoria de Javier, era la victoria de cada uno de ellos. Era la demostración irrefutable de que el verdadero valor no residía en un traje caro o en una cuenta bancaria, sino en el conocimiento forjado por la experiencia y en la integridad de un trabajo bien hecho. En ese instante, Javier no solo reclamó su nombre, reconstruyó los cimientos de la dignidad para todos los que, como él, construían el mundo en silencio. La decisión no se tomó con un debate, sino con una capitulación colectiva. El presidente de la comunidad de propietarios, un hombre cuya carrera se había basado en evaluar riesgos y minimizar pérdidas, fue el primero en ceder ante la abrumadora evidencia de la autoridad de Javier. Se acercó a él, extendiendo una mano que Javier, tras una breve pausa, aceptó. El contacto de la piel suave y cuidada del banquero, con la mano callosa y agrietada del albañil, selló un nuevo contrato social en la finca dorada. La oferta fue directa y desesperada. Le ofrecieron un cheque en blanco para que asumiera el control total de la operación de rescate del muro. Se le daría acceso a todos los recursos, autoridad sobre los ingenieros y un equipo completo a su disposición. Por primera vez en 20 años, Javier no era un subordinado recibiendo órdenes, sino la máxima autoridad en el lugar que mejor conocía en el mundo. Sus compañeros, observando desde una distancia prudencial, contuvieron la respiración. Vieron a los ingenieros, antes altivos, ahora cabizbajos, entregándole a Javier sus informes y datos con una deferencia forzada. Vieron a los propietarios, antes indiferentes, ahora rodeándolo, esperando su veredicto como si fuera un oráculo. Javier no sonrió. No había triunfo en su rostro, solo el peso de una responsabilidad inmensa, y la serena gravedad de quien sabe que la verdad por fin se ha abierto camino a través de las capas de prejuicio y olvido. Era la reivindicación silenciosa de 2 décadas de dignidad pisoteada. Javier escuchó la oferta en silencio, dejando que las palabras flotaran en el aire cargado de tensión. Cuando el presidente terminó, todos esperaban una respuesta inmediata, un sí ansioso. Pero Javier permaneció callado durante un largo minuto, un minuto en el que el poder cambió de manos de forma definitiva. Luego, con la misma voz tranquila con la que había diagnosticado el problema, impuso su única condición. «Acepto», dijo, «pero no quiero un cheque en blanco para mí. Quiero un contrato justo para todos los hombres que trabajan aquí. A partir de hoy, todos los obreros, carpinteros, electricistas y fontaneros que participen en esta reparación, y en cualquier obra futura en esta urbanización, tendrán un aumento salarial del 30%, seguro médico completo, y un contrato que garantice su estabilidad. Mi conocimiento no está en venta, pero la dignidad de mi gente no es negociable». La exigencia cayó como una bomba. Hubo un murmullo de protesta entre algunos propietarios, acostumbrados a exprimir cada céntimo de sus proveedores. Pero el presidente, entendiendo que estaban contra la pared, silenció las quejas con un gesto. Miró a Javier, no como a un empleado, sino como a un igual. «Trato hecho, señor Moreno. Redactaremos los contratos esta misma tarde». En ese momento, Javier no solo salvó un muro, construyó un puente. Un puente entre 2 mundos que hasta entonces, solo se habían tocado a través del desdén y la necesidad. Mateo, que lo oyó todo, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No era solo por el dinero, era por el respeto. Javier les había devuelto el orgullo que les habían intentado arrebatar. Los días siguientes transformaron la finca dorada en un escenario inédito. Javier Moreno, el arquitecto, había vuelto. Se instaló una pequeña oficina prefabricada a pie de obra, que se convirtió en el centro neurálgico de la operación. Los mismos ingenieros que lo habían ignorado ahora acudían a él con sus cálculos, buscando su aprobación. Javier los trataba con un respeto profesional que los desarmaba, corrigiendo sus modelos con la sabiduría de quien no solo conocía la teoría, sino que había sentido la tierra con sus propias manos. Su rutina cambió radicalmente. Ya no se levantaba a las 4:30 para coger el autobús, sino que un coche de la comunidad lo recogía en su casa. Su jornada ya no consistía en levantar peso, sino en tomar decisiones críticas.
Con una precisión quirúrgica, dirigió la excavación en el punto exacto que había señalado. Cuando las máquinas, a casi 5 metros de profundidad, golpearon el antiguo colector de drenaje, un sonido sordo y metálico, un suspiro de alivio colectivo recorrió la obra. Había tenido razón. El agua acumulada durante años comenzó a manar, liberando la presión que amenazaba con derrumbar la ladera. Javier no supervisaba desde la distancia, estaba a pie de zanja, con sus botas de siempre cubiertas de barro, explicando cada paso a los operarios, asegurándose de que el trabajo se hiciera con la misma meticulosidad con la que él mismo habría colocado cada ladrillo. Estaba literalmente sanando las heridas de su propia creación. Una tarde, mientras Javier revisaba unos planos topográficos en su improvisada oficina, alguien llamó suavemente a la puerta. Era Sofía. Su apariencia era radicalmente distinta a la de la mujer arrogante de la cafetería. No llevaba joyas, su maquillaje era discreto y su ropa, aunque cara, era sobria. Se quedó en el umbral, incapaz de mirarlo a los ojos, con la vergüenza grabada en cada uno de sus gestos. «Señor Moreno», comenzó con una voz apenas audible, «he venido a pedirle perdón. No hay excusa para lo que dije. Fui ignorante, cruel y estúpida. Mi casa, mi seguridad, todo depende de usted ahora, y yo lo traté como si no fuera nada». Javier dejó los planos sobre la mesa y la miró, no con ira ni con rencor, sino con una profunda y serena compasión. Se levantó y se acercó a ella. «La suciedad de mi ropa, señorita», le dijo con suavidad, «no era una mancha de pobreza, era el polvo de la creación. Es el mismo polvo del que está hecha esta urbanización, su casa, y el suelo que pisa. Nunca vuelva a juzgar a una persona por la suciedad de sus manos, porque a menudo son las manos más sucias las que construyen las cosas más hermosas y duraderas de este mundo». Sofía finalmente levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas, y asintió. No recibió la absolución que quizás buscaba, sino algo mucho más valioso, una lección de humildad que, probablemente, recordaría el resto de su vida. Se marchó en silencio, dejando a Javier no con un sentimiento de victoria, sino con la tranquila satisfacción de haber reparado algo más profundo que un muro. La vida de Javier y Elena cambió de forma sustancial, pero no como un cuento de hadas. No volvieron a ser millonarios, ni lo buscaron. Los generosos honorarios que Javier recibió por salvar la finca dorada, se destinaron a un propósito mucho más importante, la tranquilidad. Pagaron todas sus deudas, aseguraron el costoso tratamiento de Elena a largo plazo, y compraron el modesto piso en el que vivían, convirtiéndolo por fin en un verdadero hogar, y no en un refugio temporal. La mayor transformación, sin embargo, fue la desaparición de la ansiedad. Por primera vez en 20 años, el sonido del teléfono no era una amenaza, y la llegada del cartero no provocaba un nudo en el estómago. Javier fue nombrado oficialmente consultor estructural emérito de la urbanización, un cargo creado específicamente para él. Ya no tenía que trabajar físicamente. Acudía 2 o 3 veces por semana, paseaba por las calles que había diseñado, supervisaba las nuevas obras, y se aseguraba de que los estándares de calidad que él había establecido se cumplieran rigurosamente. Su presencia se convirtió en una leyenda local, un recordatorio constante de que la integridad y el conocimiento eran los verdaderos cimientos de aquella comunidad. Las noches en su casa ahora eran tranquilas. A menudo se sentaba con Elena en su pequeño balcón, mirando las luces de la ciudad, y ella le cogía la mano, unas manos que ya no estaban destrozadas por el cemento, y le decía: «Has vuelto a casa, Javier. Por fin has vuelto a casa». El legado de Javier Moreno no quedó grabado en una placa de bronce, sino en las vidas que tocó. Se convirtió en un mentor venerado por una nueva generación de constructores. Con el apoyo de la comunidad de propietarios, que ahora veía el valor de invertir en las personas, creó un pequeño programa de formación para aprendices. Mateo fue su primer y más brillante alumno, y con el tiempo se convirtió en su mano derecha. Los sábados por la mañana, era habitual ver a Javier rodeado de jóvenes con cascos y chalecos reflectantes, usando los muros y las estructuras de la finca dorada como un aula al aire libre. No solo les enseñaba técnicas de construcción, les enseñaba sobre ética profesional, sobre el orgullo de un trabajo bien hecho, y sobre la dignidad inherente a cualquier labor honesta. Les contaba su historia, no como un lamento, sino como una lección de resiliencia. Les enseñó que el respeto no se exige, se construye, ladrillo a ladrillo,
con la argamasa de la competencia y la integridad. Aquel día, frente al muro reparado, todos en la finca dorada comprendieron una verdad fundamental: que el verdadero valor de una persona no está en la ropa que viste o el dinero que posee, sino en los cimientos que construye, tanto en los edificios como en la vida, y que la dignidad es el único lujo que nadie te puede arrebatar. Si crees que ninguna lucha debe ser solitaria, y que cada pequeña victoria importa, comparte esta historia. Suscríbete para conocer más casos reales de superación. Gracias por escuchar. La historia de Javier Moreno no terminó con la reparación de un muro. De hecho, fue ahí donde realmente comenzó su legado. El muro de contención, ahora reforzado y seguro, se convirtió en un símbolo silencioso pero poderoso de un cambio mucho más profundo. La finca dorada, antes un ecosistema basado en la apariencia y la jerarquía del dinero, tuvo que reexaminar sus propios cimientos. Los nuevos contratos para los trabajadores, con salarios justos y cobertura médica, no fueron solo una concesión arrancada en un momento de pánico. Se convirtieron en la nueva norma, en un estándar de decencia que antes era impensable. El respeto, que antes se medía por el coche que conducías o la marca que vestías, comenzó a asociarse con la competencia, la integridad y la palabra dada. Javier, sin pretenderlo, había iniciado una revolución silenciosa. Demostró que la verdadera solidez de una comunidad no reside en el hormigón de sus muros, sino en la dignidad con la que trata a cada una de las personas que la construyen. Su jornada no fue una de venganza sino de restauración. No restauró su fortuna, sino algo infinitamente más valioso: el equilibrio moral de un lugar que había perdido el norte, cegado por su propio reflejo de opulencia. El eco de su revelación perdura hoy en cada obra, en cada interacción, un recordatorio constante de que el valor real a menudo se esconde a plena vista, cubierto por el polvo del trabajo honesto. El impacto de aquel día se propagó como una onda expansiva, alterando la trayectoria de las vidas que tocó. Mateo, el joven aprendiz que estuvo a punto de abandonar, encontró en Javier no solo un mentor, sino un propósito. Siguió a su lado, absorbiendo cada lección, y hoy, años después, es el jefe de obra más respetado de la zona, conocido por su rigor técnico y sobre todo, por el trato justo que dispensa a su equipo. Continúa el programa de formación que Javier inició, asegurándose de que cada nuevo aprendiz no solo aprenda un oficio, sino también el valor de la dignidad. Sofía, por su parte, nunca volvió a ser la misma. La humillación de su propia ignorancia fue un catalizador para un cambio profundo. Vendió parte de las propiedades de su familia, y con ese dinero, creó una fundación dedicada a ofrecer becas de formación profesional para jóvenes sin recursos, especializándose en oficios de la construcción. A menudo se la ve en las obras, no dando órdenes sino escuchando, aprendiendo, intentando comprender el mundo que durante tanto tiempo había despreciado. Su camino es una penitencia activa, un intento constante de reparar el daño causado por su arrogancia. La transformación de ambos es, quizás, el testimonio más elocuente del verdadero poder de Javier. No solo reconstruyó un muro, sino que también reconstruyó personas, demostrando que la empatía puede ser el material de construcción más resistente de todos. Para Javier, el final de su lucha no significó un regreso a la opulencia de su vida pasada. Rechazó ofertas para volver a dirigir grandes proyectos o fundar una nueva constructora. Había aprendido de la forma más dura, que la verdadera riqueza no se mide en metros cuadrados ni en saldos bancarios. Su mayor lujo se convirtió en la tranquilidad. En poder sentarse a cenar con Elena sin que la sombra de la próxima factura se cerniera sobre ellos. En despertarse por la mañana sin el peso del agotamiento físico y la angustia financiera. Su vida se llenó de pequeños placeres que el dinero no puede comprar. Paseos lentos por la urbanización, no como supervisor, sino como un guardián de su historia. Largas conversaciones con los jóvenes aprendices, viendo en sus ojos la misma chispa de curiosidad que él tuvo de niño. Y sobre todo, el tiempo. Tiempo para cuidar de Elena, para leer, para simplemente estar en silencio, sabiendo que habían superado la tormenta. Descubrió que la felicidad no era la cima de la montaña que había alcanzado una vez, sino el camino llano y sereno, que ahora recorría cada día. Su historia se convirtió en una poderosa lección para una sociedad obsesionada con el éxito material.
A veces, la mayor victoria no es recuperar lo que perdiste, sino encontrar el valor en lo que siempre tuviste y nunca supiste apreciar. La jornada de Javier Moreno trasciende los límites de la Finca Dorada para convertirse en un espejo en el que todos podemos mirarnos. Nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas veces hemos juzgado un libro por su cubierta, a una persona por su ropa o su acento? ¿Cuántos Javieres nos cruzamos cada día, ignorando el universo de conocimiento, experiencia y dignidad que se esconde tras una apariencia humilde? Su historia es un recordatorio contundente de que el mundo que habitamos, desde los edificios que nos cobijan hasta las carreteras por las que viajamos, es construido por manos que a menudo despreciamos, o peor aún, que ni siquiera vemos. Nos enseña que la verdadera inteligencia no siempre lleva traje y corbata, y que la autoridad más legítima no emana de un título, sino de la experiencia forjada en el crisol del trabajo duro y la adversidad. Nos invita a mirar más allá de la superficie, a buscar la esencia, a valorar el saber hacer por encima del saber aparentar. La lección final que nos deja Javier es a la vez simple y profunda. Cada persona lleva consigo una historia, un legado y un valor incalculable. Nuestra tarea como sociedad no es juzgarla, sino tener la humildad de escucharla y la sabiduría para reconocerla. Las manos de Javier Moreno contaron toda su historia. Fueron las manos de un arquitecto que dibujaron sueños sobre el papel. Se convirtieron en las manos de un albañil, agrietadas y endurecidas por el cemento, que lucharon por la supervivencia. Se transformaron en las manos de un sabio, que supieron leer las heridas del hormigón como si fuera piel. Y finalmente, se convirtieron en las manos de un maestro, que guiaron a las nuevas generaciones. Esas manos, que un día fueron motivo de desprecio, acabaron siendo el símbolo de la salvación y la reconstrucción. Nos recuerdan que la dignidad no es algo que se nos otorga, sino algo que construimos con cada acto de integridad, por pequeño que sea. Es un cimiento invisible, pero es el único que puede sostener el peso de una vida entera. Aquel día en la Finca Dorada, todos comprendieron que el verdadero valor de una persona no está en la ropa que viste o el dinero que posee, sino en los cimientos que construye, tanto en los edificios como en la vida, y que la dignidad es el único lujo que nadie te puede arrebatar. Si crees que cada historia de superación merece ser contada, y que el respeto es el primer paso para construir un mundo mejor, comparte este vídeo. Suscríbete al canal.